¿Lo vemos bien, chicos? ¿Sí? Perdón. Muy bien, Lidia, tú me vas dando paso y me dices cuando quieres que yo te vaya pasando los slides. Vale, pues dale, dale. Ah, que le doy, le doy. Ok. Vamos a empezar hablando un poco de lo que es la figura de la bruja, ¿vale? Porque la figura de la bruja es un constructo. Quiero decir, la bruja, tal como nos llega a nosotros, es la unión de estos aspectos, ¿vale? Del concepto del curandero, el sanador, la partera, el herbolario local que conoce y cura cuerpo y espíritu, ¿vale? Bien, esto nos vincula al animismo, que quien haya estado con nosotras en la charla de las 6:30 ya se lo sabe. Voy a ser pesada y voy a repetirme, porque mira, puedo repetirme, ¿no? Y voy a dar un poquitín de contexto sobre esto del animismo, ¿vale? El animismo se puede considerar la primera espiritualidad de la humanidad y es la concepción, la creencia de que cada cosa, una piedrecita, un árbol, cualquier objeto, tiene en sí encapsulado una esencia, una chispa divina, una llama que le anima, ¿no? De aquí animismo. Entonces, la percepción de la naturaleza se hace sagrada. La realidad invisible no está separada de la visible, ambas están interconectadas y por tanto nosotros estamos también conectados con esta red invisible de espíritus, de otras personas, de la propia naturaleza, los animales, todo, ¿vale? Todo sería como un todo. Bien, entonces el concepto de la partera, que evidentemente trae a la vida a los niños y acompaña a los muertos a que su alma pueda desligarse del cuerpo y ir donde le toque ir, o el adivino, esa persona a la que tú ibas en plan, oye, que me están robando las verduras, ¿quién es el cabronazo, con perdón, que me las roba? Y el adivino, la persona que tocaba en ese momento, decía, a ver, espérate, y tiraba dados o tiraba huesos o tiraba cartas o lo que tuviera a mano y decía, pues mira, fulanito y ya está, ¿no? Bien, este punto. Más, bueno, es importante dar una notita aquí. Estas personas no necesariamente tenían creencias precristianas, que esto me lo veo mucho. Eh, Muchas veces, que esto hablaré un poquito después, existe una fe dual. Es decir, ellos no se planteaban que yo qué soy, yo en qué creo. No, ellos practicaban las creencias que les habían sido pasadas, ¿vale? Pues mi abuela hacía esto, decía esto, funcionaba, pues yo hago lo mismo y ya está. Esto de, pero era brujería, no, era cristianismo, no, era tal, era cual, es un problema que tenemos nosotros ahora en nuestra mente moderna, ¿vale? Pero para ellos no había una partición, era simplemente una continuación pues, de unas tradiciones. Vale. ¿De qué más se suma a la figura que tenemos nosotros de bruja? Pues el concepto del brujo o el mago o una persona que está iniciada en una serie de misterios, es decir, una persona que tiene conocimientos culturales un poquito altos y que ha podido ser iniciado en alguna tradición mistérica. Es decir, esto también lo hemos comentado antes en la charla anterior, que un culto mistérico, que es una parte muy importante de lo que es la brujería tradicional, proviene de la palabra griega mistes, ¿vale? Iniciado en un rito secreto. Vale, que a su vez proviene de miein, que quiere decir cerrar boca y ojos, que ya nos muestra este puntito de secretismo, de hermetismo, de cállate, que esto solo lo saben unos cuantos. ¿Por qué? Porque una experiencia mística o una abertura a lo otro es algo que se da y que causa unas profundas transformaciones en la persona que lo vive. Suele cambiar no solo la manera de ser de la propia persona, sino la manera de estar en el mundo y las relaciones que entabla.
una vivencia mística te parte, te rompe, crea un espacio dentro de ti para que pueda entrar lo otro, entrar lo sagrado. Por lo tanto, por ejemplo, yo ahora pienso en los misterios de Eleusis, ¿vale? En la Grecia antigua, pues en cierto momento del año se daba en la ciudad de Eleusis unos misterios que tenían que ver con la historia de Deméter y Perséfone. Yo no sé si conocéis la historia de Deméter y Perséfone, la podéis buscar sin ningún problema, pero viene a representar un poquito el paso de la doncella a reina, o sea, la muchacha que retoma su propio poder, y también la bajada a los infiernos de Perséfone, con lo cual se explicaría también el cambio de las estaciones. Perséfone ahora está bajando abajo, por lo tanto la tierra se duerme y se queda. Eli, ¿qué me estás haciendo? Estate quieta. Vale, pues eso, ¿no? La tierra se queda durmiendo también. Vale, entonces, pues en este misterio se les enseñaba a la gente que iba ahí, que iba en peregrinaje. Imagínate, esto estaba lejos, no había transporte, pues los pobres iban pues como podían. Bien, entonces se les enseñaba una gavilla de estas de pasar el grano y que se quedan todas las pieles encima, ¿vale? Y la gente podía entender que te estaban diciendo pues que te quedes con las cosas importantes de tu vida, o te estaban mostrando bueno, pues que el alma es algo permanente, bueno, varias cosas. Pero los iniciados en esa gavilla veían otra cosa, una cosa que les transformaba. Entonces, a este concepto que tenemos nosotros de la bruja, tírame una para atrás, Eli, porfa. Eso es. Del curandero, el sanador, la partera, esa persona que conoce plantas y que sana cuerpo y mente, se le suma el que encima esa persona conoce cosas que la gente normal no conoce. Y esto molesta, esto no gusta, ¿vale? Entonces ya aquí esta figura ya empieza a tomar un cariz un poquito oscuro. A esto le sumamos dos temas que se dan muchísimo en Europa y que son del folclore, de nuestro folclore, del folclore europeo, que es, primero, el concepto de unas comitivas semifeéricas, o sea, una mezcla entre seres elementales, hadas, muertos, que iban por las noches, ¿vale? Para honrar a unas divinidades femeninas, como por ejemplo Diana o Holda o Abondia, ¿vale? Dependiendo la zona, toma un nombre o toma otro, y lo que hacían era que se las consideraba las buenas damas como una especie de hadas madrinas, lo que después se quedó desfigurado en los cuentos como la figura de la hada madrina, ¿vale? Lo que hacían es que iban de casa en casa mirando si la casa estaba sucia o no estaba sucia, ¿vale? Tenemos textos medievales catalanes de gente que para estas noches, que eran unas ciertas noches al año, ponían en sus mesas las mejores estovallas, Eli. Manteles, los mejores Manteles, manteles. eso, perdón, que se me va. Pues ponían sus mejores manteles, normalmente blancos, y ponían también una jarra con vino, un espejo, velas y pan, ¿vale? Y si les preguntaban, la gente decía que para cuando vinieran los del trip, que no pasaran hambre. Se ha especulado mucho lo que era el trip o no el trip, ¿vale? Las teorías que están un poquito más afianzadas, por decirlo de alguna manera, son las del doctor... tenía el libro apuntado, pero bueno, como Eli, si te paso los títulos, tú los puedes pasar después, ¿vale? Pues ya está. Porque me interesa que si queréis saber un poquito más del tema podáis ir a buscarlo. ¿Vale? Pues estas comitivas se decía que bendecían, daban bendiciones si se encontraban ofrendas y se encontraban la casa en condiciones, pero si se encontraban una casa un poquito pues desordenada, o sea que si vinieran a mi casa, yo lo tengo crudo en estos momentos, pues entonces lo que hacían es que te maldecían. Vale, pues esta tradición de estas comitivas semifeéricas que luego también se mezclarían con la Santa Compaña y todo este folclore que nos queda, también se une al concepto de la bruja. Y la otra tradición del folclore europeo
que es a lo mejor la más chunga. Es el concepto, ahora sí, pásame, vale, de unos seres malignos que se colaban por las rendijas de las puertas durante la noche y se dedicaban a sentarse encima de la gente y a ahogarlas en el sueño, o a comerse y beberse la sangre de los niños, que dices qué mal gusto, a saber dónde ha estado ese niño, pero bueno, es igual, aquí es lo que queda, ¿no? Y que raptaban tanto a adultos como a nenes, como a todo lo que se les pusiera a tiro. Esta figura, estos personajes que han sido llamados, depende de la tradición y la mitología, de muchas maneras, lamias, incubos, súcubos, strigae, podrían ser leídos, como ha dicho o ha demostrado Gabor Klanitza y la doctora Eva Pox, que también os lo pasaré para que, bueno, Eli os la podrá pasar, podrían ser leídos como una parte oscura de algunos cultos animistas o chamánicos. Y aquí voy a meter una cuña publicitaria, porque la gente cuando habla de chamanismo cree que es sanación, amor y luz. Y vale, sí, hay una parte de eso, pero antiguamente, muchas veces que mi tribu prosperara, pasaba por la destrucción de la tribu de al lado, que a lo mejor me estaba robando las cosechas y me estaba matando al ganado y ves a saber tú qué. Entonces, hay toda una parte oscura del chamanismo, del chamán, como figura vengadora o como figura que es capaz de hacer enfermar a los que eran enemigos, que nos llega bajo la forma de estos seres. Y como veis, la figura de la bruja que nosotros tenemos, pues también es un poquito la parte de la mujer que conoce las plantas, que sabe adivinación, que tiene esa sabiduría, pero también que hace algunas cosas un poquillo raras, que se reúne por las noches con vete a saber tú quién y que evidentemente rapta niños para hacer los ungüentos y se bebe la sangre y todas estas cosas. Y por último se suma algo que es bastante importante, que es el miedo del sistema a las sectas heréticas, ¿vale? Pensemos, pongámonos en contexto, el cristianismo pasa de ser perseguido a estar de repente con la sartén por el mango. Entonces, ¿qué quiere? Pues no quiere que le vuelvan a perseguir, ¿no? Pues se quiere quedar ahí sentado. Entonces, ¿qué hace? Persigue a las posibles disidencias. Y empieza de manera muy curiosa por los propios cristianos. Cátaros, templarios, beguinas, albigenses, todos estos, los que son de su propia fe, pero que no siguen el credo del Vaticano, ¿vale? Todos esos pues van pasando, bueno, se los van cargando. También pues judíos, todo lo que pillan, hasta convertir a la brujería en una herejía, es decir, en un crimen contra Dios. Y esto es lo que provoca toda la locura brutal de la cacería de brujas. Entonces, el concepto de bruja que tenemos nosotros es la unión de todo esto. María Taussiet, que la tenéis aquí apuntada, tiene un maravilloso libro que se llama Ponzoña en los ojos, que si lo encontráis no tiene desperdicio, en lo que habla de esto que yo acabo de hablar, ¿vale? Y si no, también podéis ver su charla, que se llama El vuelo del mal, en la página web de la Fundación Joan Marc. Ponéis en el Google Joan Marc, El vuelo del mal o María Taussiet y ya os saldrá. Y ella explica esto y después hace una mini disertación sobre las pinturas, la aparición de las figuras de las brujas en las pinturas de Goya y cosas de estas. Si os interesa el tema, pues sabéis que podéis mirar por aquí. Vale, pasa. Secretaria, páseme esto. Vale, entonces, la brujería tradicional. Características que tiene, y esto también lo he comentado en la charla anterior, pero es que es bastante importante pues conocerlo. Muy bien, hemos hablado, bueno, deciros que el concepto de la brujería tradicional es un concepto que es moderno, que está acuñado pues, por autores modernos, ¿vale? Robert Cochrane, en los años 50, cuando funda una tradición en concreto que se llamaba el clan de Tubal-Caín, pues acuña este nombre. Él dice que la brujería tradicional bebe del folclore, de la magia popular y de la brujería histórica, ¿vale? Entonces, en la brujería histórica, pues requiere una cierta investigación de los documentos que podemos encontrar que nos hablan de temas de brujería.
Entre ellos, pues aparte de procesos y de parte de los procesos, que muchos están bajo tortura, por lo tanto no nos los podemos tomar muy en serio, porque bajo tortura canta todo Dios, ¿vale? Es en plan, tú dime lo que quieres que te diga, pero para de darme aquí por saco. Tenemos los penitenciales y tenemos los escritos de ciertos monjes que iban de comunidad en comunidad y que pues hacían arengas y empezaban pues, oye, que esto que hacéis de iros los domingos al bosque de tal, hacer tal, de bailar y no sé qué y no sé cuántos, te hacen toda la lista, ¿no? Eso no está bien. Bueno, pues nosotros podemos recoger eso y podemos utilizarlo. También es verdad que las fuentes de las que hay más cantidad son fuentes que son modernas, ¿vale? Entonces, la brujería tradicional es un término moderno. Bien, la base, las raíces de la brujería tradicional, como hemos dicho, están en el animismo. Por lo tanto, hay una conexión con los espíritus del territorio, los espíritus locales, esos espíritus que guardan ese bosque, ese río, esa playa, esa montaña, ¿vale? Y se cree que uno puede interaccionar con ellos. Se les dan ofrendas, esto actualmente también se da. La ayuda, disponer de la ayuda de los espíritus de tu territorio te abre muchísimas puertas, porque los espíritus son los que nos inician en este camino, nos protegen y nos sirven de guías y de maestros. ¿Vale? ¿Qué más vemos en la brujería tradicional? Pues vemos trabajos mágicos, evidentemente, de índole benéfica o maléfica. Es decir, en la brujería no se entiende el karma como se entiende en muchas de las tradiciones de la New Age, ¿vale? o en otro tipo de religiones. La magia no es blanca ni es negra, sino que depende enteramente de la intención del practicante, ¿vale? Bien, entonces, que no creamos en el karma no significa que tengas carta blanca para hacer todo lo que te dé en gana, sino que te tienes que regir por una ética personal muy fuerte y una responsabilidad total de cada uno de tus actos y palabras, ¿vale? Como decíamos en la charla de esta tarde, esto no debería ser solo de la brujería, esto debería ser pues de todas partes, ¿no? Tú te responsabilizas de tus actos y de lo que dices, y si le haces daño a alguien, pues pides perdón. Pero sí que es verdad que en algunos momentos de necesidad extrema sí que se puede dar trabajos mágicos de índole maléfica sin que resulte contradictorio con nuestras prácticas. También os digo que para que esto ocurra tiene que ser algo grave, ¿vale? Que no es cuestión de ir maldiciendo porque puedas, porque a veces es contraproducente, porque gastas mucha energía. Entonces, lo principal es esto, una ética muy firme y una responsabilidad personal en cada momento. ¿Qué más tenemos? Vale, pues que la brujería forma parte de un camino mistérico. Es decir, si no hay una transformación profunda interior, pues poca cosa hacemos. ¿Por qué? Porque la brujería no es solo hechicería o magia operativa, no son solo potingues y hacer ungüentos y hacer trabajos con velas o muñecos o tal, que sí, hay una parte profunda que te cambia a ti mismo, que está relacionado por los cultos mistéricos, lo que hablábamos antes. Entonces, lo que hace es que este camino provoca un cambio interno en las personas, una evolución, si quieres llamarlo así. Entonces, forma parte de un camino mistérico que va a requerir que te pongas en juego. Si te quedas quieto, no pasa nada nuevo. Si tú sales de tu zona de confort o empiezas a leer, a investigar, a ponerte más en juego, pues posiblemente pasen más cosas. Esto es como las leyendas artúricas, que siempre está el pobre caballero dando vueltas allí porque se aburre y de repente aparece un ciervo blanco o un bicho súper raro y el caballero lo sigue. Y el bicho en cuestión es quien le mete caña y lo manda a la aventura, ¿vale? Pues en la brujería pasa lo mismo. Muchas veces aparece un bicho o otras veces tienes una situación que te presenta o te pone delante de tus miedos o pasa un trauma o simplemente de repente te abres a algo más. Y entonces se te abre una sed
de búsqueda, una búsqueda. Esa especie de ser interior de, hostia, necesito algo, no sé qué es, pero hay algo que me está llamando. Y aquí empieza la aventura. ¿Qué más hay? Evidentemente, pues se da una comunión con el otro mundo, no solo con los espíritus locales, espíritus del territorio, sino también con los propios muertos, con los ancestros. Aquí no me voy a meter a explicar, pero hay muchos tipos de muertos, ¿vale? Los benditos, los errantes, los poderosos muertos, que todas estas figuras pues, son importantes para el folclore y resultan también de ayuda pues, para los practicantes. Pero se da una comunión con el otro mundo. Básicamente, la visión que tú tienes del mundo cambia. No es tan blanco o negro, no es realidad física y ya está, sino que todo está entrelazado. Por lo tanto, la comunión, el contacto con lo otro, con la realidad invisible, es muy potente. Y también se da una gran parte de hermetismo y secretismo, que es lo que decíamos antes también. Imagínate que yo estoy haciendo pues, un trabajo pues, para tener mucha abundancia o lo que quieras. Y te veo a ti que tú pues, no crees o estás en otro momento y te digo, ay, pues estoy haciendo tal cosa y me va a ir muy bien y tal y cual. Y tú me dices, ¿tú quieres decir que esto funciona? Zasca, ya me estás metiendo dudas, ya no es tanto la mala idea de la otra persona, que a lo mejor sí, porque a veces nos pueden querer mucho, pero la envidia pues es lo que hay, ¿no? Sino que es también las propias dudas que se pueden generar en nosotros. Nosotros tenemos que estar totalmente centrados y totalmente en nuestro sitio, sin dejar ningún resquicio para que entre la menor duda cuando trabajamos. Pues por lo tanto, el hermetismo y el secretismo, que también tienen una gran parte de salvarnos la vida, porque claro, antes decías cualquier cosa y ¡zasca! A la hoguera, ¿no? Pues bueno, aquí a la hoguera no, aquí te colgaban. Pero más o menos tiene una gran parte también de secretismo, que es heredera de esto. Y también tiene una gran parte de secretismo por el tema de los misterios. Porque muchas veces, por mucho que quieras explicar una experiencia profunda, una experiencia mística, una experiencia que te habla de lo sagrado, no encuentras palabras, porque es algo tan grande, es algo que no podemos explicar con palabras, que es difícil de poder transmitir. Y solo las personas que también lo han vivido, pues pueden identificarse o entender eso enteramente. Vale, siguiente, porfa. Vale, entonces, a todo esto que hemos estado viendo ahora, se pueden dar, pero a veces no se dan, en las tradiciones de la brujería tradicional, una fe dual. ¿Qué quiero decir con esto? Pues imagínate que hay ciertos sitios donde pues, te duele algo y te vienen con una piedra o con un huevo y te hacen una friega, ¿vale? Con ese huevo o con esa piedra. Y entonces te dicen, por Jesús, la Virgen María y amén. Esto es una fe dual. Es una práctica pagana, una práctica precristiana con una fe cristiana encima. A veces la gente que practica esto no es cristiana ni es pagana, sino simplemente es su línea, es su tradición y le ha llegado así. Entonces, ya os he comentado que lo de la idea de ponerse una etiquetita de qué eres es algo más moderno que antiguo, porque entonces se seguía una tradición. Pues yo hago lo que ha hecho mi abuela y su abuela antes que ella y tal y cual, lo que a mí me han contado que se hace pues son los casos de que te duele la barriga o tienes un corte o te ha picado una serpiente o cualquier cosa de estas. ¿Qué más se da algunas veces y algunas veces no? Las ideas o mitos paganos europeos, ¿vale? De origen precristiano. Es decir, por ejemplo, en Cataluña tenemos la leyenda del conde Arnau, ¿vale? Que dicen que sale de las profundidades de una fuente por las noches, sobre todo las noches de tormenta, las noches de invierno también, y se dedica a ir a caballo, un caballo negro que le sale fuego de la boca y cosas varias, ¿no? Y una jauría de perros negros también con fuego por la boca, porque si se ve que si no echas fuego por la boca no molas, oye. Pues en cacería nocturna, loca, pasando por todas partes y quien lo ve le quita el alma. O sea, pilla el alma, la arrastra para que sirva en su séquito, ¿vale? Esta idea, que la conservamos en muchos folclores, es una idea muy antigua, europea, precristiana y pagana,
que nos habla de estas cacerías salvajes que eran lideradas por espíritus del invierno, que lo que hacían es mover estas energías. Es decir, si nosotros miramos nuestra rueda del año, tenemos una parte luminosa del año, que es pues, la primavera y el verano, y una parte oscura del año, que es el otoño y el invierno. En la parte luminosa del año no hay problema. La vida, la fuerza, el fuego está en nuestro lado. Y las plantas están creciendo la mar de bien, los animales crían, todo el mundo está contento, menos si no te gusta el calor, que entonces estás agobiado. Y ya está, y todo el mundo bien, ¿no? Vale. ¿Qué pasa cuando llega la parte oscura del año? Que este fuego de la vida, de la fuerza, baja a las profundidades de la tierra. O sea, lo tienen los muertos y ellos se regeneran. Y entonces se dice que la tierra pasa a estar en barbecho para que luego pueda volver a ser fértil. Entonces los muertos se mueven en cacerías salvajes, salen por las noches, se dedican a ulular en el viento y van moviéndose. Por eso hay tantas tradiciones de la Santa Compaña, del Comternau o del cazador maldito en muchas otras zonas, en la zona británica o en otras partes del mundo. Y estas figuras de estos seres que vuelan por la noche y que es muy peligroso encontrártelos porque se te llevan, ¿vale? Halloween, esto de disfrazarse de truco o trato, aquí se daba también. La gente se disfrazaba con pieles y con máscaras. En algunos pueblos de la península aún se da este fenómeno. Y era para mezclarse con los espíritus de los muertos, en plan, soy como tú, no me hagas daño, que mira, tengo dientes, ¿no? Y esas cosas. Entonces, estas ideas y mitos paganos, que hay varios de ellos, a veces se muestran en las tradiciones de la brujería y a veces no. Y otras veces tenemos también la imaginaria diabólica, es decir, las brujas adoran al diablo y entonces, pues vale, pues era una divinidad cornuda que muchos dicen que venía de los dioses de la naturaleza, como Pan, como Cernunnos, como Erne, tal. Otros dicen que fue una especie como, a ver, no exactamente una reivindicación, pero que ya que los cristianos ponían que las brujas hacían tal, pues se llegó a absorber esto. Esta imagen diabólica se puede dar o no se puede dar. Vale, pásame la otra. Muy bien. ¿Qué no es la brujería tradicional? La brujería tradicional no es una religión, ¿vale? Es una espiritualidad, es una práctica, es un conjunto, una amalgama de artes mágicas, pero no es un dogma, no es una religión, no es una fe. La manera de entender fe como de religión estructurada, ¿vale? Tampoco es un culto de la fertilidad, como a veces se vendió así, no es eso tampoco. Tampoco son cuentos de viejas o de mitos, porque se llegó a decir en la época en que se creía que creer en brujas era de supersticioso, que como los antiguos eran tontitos, pues para poder explicar que el sol salía y se ocultaba, pues se inventaban dioses y mitos y brujas y tal y cual. No, a mí esto no me cuadra, porque si en la sociedad micénica y minoica tenían una separación de agua pluvial y aguas residuales, no me digas que son tontos y que se inventan las cosas. Entonces, tampoco es una tradición de solo mujeres. Esto también me lo he oído muchas veces, que la brujería solo puede ser practicada por mujeres. No es verdad. Tenemos casos de brujos masculinos. En Cataluña menos, en Aragón muchos más. Entonces, la tradición, la brujería, no entiende de si eres un tío o una tía. Es una espiritualidad que puede ser una tradición, una amalgama de artes que puede ser practicada tanto por hombres como por mujeres. Y tampoco es la figura de una sanadora, una comadrona, una mujer benéfica solamente. Ya hemos hablado de toda esta parte oscura, de este peso importante que hay en la brujería. Entonces, la brujería habla de la dualidad también. Sin oscuridad no hay luz. Esto es importante también entenderlo. Si tú no... Muchas veces se dice, si una bruja no sabe matar, no puede curar. Eso no quiere decir que vayas a matar o que vayas a hacer eso, pero simplemente tienes que saber
cómo funciona un maleficio para poder sacar eso. Entonces, este aspecto de la sombra es muy importante, porque si no, nos negamos a ver la parte oscura en nosotros mismos, que todo el mundo la tiene. Y cuando sale a la luz, porque sale a la luz, pues la escondemos más allí, bajo el folpudo, en la parte del inconsciente. Y esto nos crea más problemas que no ayudas. Entonces, saber que tú tienes tus cosas e intentar entender por qué tienes estas reacciones, este trabajo con la sombra también es vital en la brujería. Vale, pásame. Bien. Y acabo, porque esta vez sí que me interesa que haya preguntas si hay, con esta cita de Andrew Chumley, que de verdad que me encanta. Él dice que Andrew Chumley es el creador de la tradición, de la brujería tradicional del cultus sabbati. Murió en el año 2000, o sea que es bastante contemporáneo, y él decía que la brujería tradicional es el camino sin nombre del arte mágico. Es el camino de la bruja, una llamada del corazón para devenir hechicero, Cunningham decía él, porque él era británico, y buena mujer, ¿vale? Un círculo oculto de iniciados que constituyen el grueso de la antigua fe. Su ritual es el sábado del sueño encarnado. Su misterio recae en el territorio, bajo los pies de aquellos que caminan por el sendero del Feim. El Feim es como en la tradición córnica llaman al mundo inferior, ¿vale? A las profundidades de la tierra. Su escritura es tarea de herboristas y encantadores de animales, el tesoro de una sabiduría recordada por aquellos que reverencian a los espíritus. Es el conocimiento transmitido en susurros, querido por aquellos que tienen en la más alta estima los secretos de los muertos. Solo confiada a aquellos que siempre van más allá. Si alguien pregunta qué es la brujería tradicional, encontrará las respuestas en su tierra. Es el círculo del arte entre todas las artes. Este señor era una maravilla. Este señor. Vale. Me ha encantado, Lidia, me ha encantado. Os cuento. Ahora vamos a dar paso a las preguntas. Muchísimas gracias, Lidia, porque poner orden en estas cosas y poder explicarlas, oye, tiene mucho trabajo de fondo.